Amigos digitales, muy buenas noches, tengan todos. Es un placer saludarle y poder llegar hasta ustedes donde quiera que estén a través de esta maravillosa red social como lo es Instagram. Estamos escuchando allí a nada más y nada menos que el maestro Hugo Blanco con ese tema inmortal que ha recorrido el mundo entero, el cual no es otro sino Moliendo. Ese es el fondo musical de esta noche. Bueno, amigos, ya tenemos por aquí a nuestro amigo, el abogado fiscal jubilado del Ministerio Público, Edith Rosales, que está reportándose tempranito. Y esta noche voy a tener el honor, el gusto de conversar con Edith, quien es una de esas personas que yo sigo, sobre todo en Twitter, y que sus opiniones realmente son bastante coherentes y vale la pena leer cada uno de esos tweets que él nos regala diariamente. Buenas noches, ¿cómo estás, Edith? ¿Me escuchas? Sí, buenas noches. Muy agradecido. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está el clima por ahí? ¿Perdón? ¿Cómo está el clima por allí? Bien, bien, bien. Bastante frío. Bastante frío. Ah, Este es un así soy yo. este es un clima privilegiado. Así es, yo estoy en San Antonio y estoy aquí congelándome. El frío es verdad. Creo que tenemos, oye, creo que tenemos algunos problemas. En la señal Sí, se entrecorta. se entrecorta, sí. Pero bueno, vamos a tratar ahí de irnos escuchando un poco. Edith, Okay. bueno, vamos a entrar A ver en si nos materia. desciframos. A ver si nos descifran. Bueno, también que quienes nos están siguiendo en la transmisión, bueno, también reporten si se está escuchando bien, si logran entendernos, si se ve bien la señal, si no hay mayor dificultad. Es importante el feedback que recibamos de cada uno de los que esta noche tienen a bien seguir esta conversación. Edith, fíjate, vamos a entrar ya en materia de la situación nacional, de la situación país, y quisiera que tú nos describieras precisamente cómo ves al día de hoy la situación política en Venezuela. Bueno, muy preocupante, definitivamente. El diagnóstico lo dice. Se trata de una situación extremadamente preocupante. Y si ese es el diagnóstico, el pronóstico no puede ser de otra manera. También debe ser preocupante. También luce preocupante. Fíjate tú, tenemos o está planteado un enfrentamiento en el seno de la oposición y algunos hablan de la necesidad para tratar de limar asperezas y tratar de facilitar la convivencia dentro de un régimen que es indudablemente autoritario. Hablan de la necesidad de dialogar y de negociar con la finalidad de arribar a acuerdos en favor, en líneas generales, del pueblo venezolano. Eso es loable. El problema es que hay un sector, o radica en el hecho, de cara a esa aspiración, a la aspiración de dialogar, negociar y arribar a acuerdos, hay un sector de la oposición, el más radical, que desprecia el diálogo, que no cree en el diálogo, que no concibe la posibilidad de que demos con un régimen autoritario. Ese es un inconveniente. Hay otro sector de la oposición de cara al diálogo que no tiene la fuerza suficiente como para impulsar un diálogo fructífero, exitoso, un diálogo que utilice la negociación con la finalidad de arribar a acuerdos. Ese es otro problema. Y tenemos un tercer problema. Tenemos un régimen
que parecería que no considera necesario el diálogo y que en consecuencia como que no tiene mucho interés, hablo de interés sincero en que ese diálogo genere sus frutos. Fíjate tú, hoy en día el gobierno copa la institucionalidad con mucha más fuerza que en el pasado, que hace 2 o 3 meses. La correlación de fuerzas en el Parlamento, desde el punto de vista cuantitativo, nos dice que el gobierno, desde el punto de vista cuantitativo, que el gobierno no tiene la necesidad de negociar. Y si no tiene la necesidad de negociar, tampoco debe tener interés. 257 diputados de cara a 20 diputados de la oposición. Entonces, luce verdaderamente complicado que el país arribe acuerdos por esa vía. Yo creo, aún habiendo planteado Jorge Rodríguez la posibilidad de que se entable un diálogo con el sector que participó en las elecciones y que arribó al Parlamento con 20 diputados, yo creo que lo que pueda ser fructífero o lo que resulte fructífero de ese diálogo no deriva de la fuerza que pudiera tener el sector de la oposición que se involucre en el asunto. Yo creo más bien que tiene que ver con el hecho de que el gobierno esté dispuesto a otorgar algunas concesiones dadivosas. No hemos podido hacerlo retroceder y no tenemos la fuerza para hacerlo retroceder. Así es. Precisamente y en función de esa oposición bueno, que vino haciendo un trabajo en la mesa de diálogo nacional, en función de llegar a ciertos acuerdos, la mayoría de la empresa que se había propuesto esa mesa no llegó a feliz término, se consiguieron pocas cosas de las propuestas inicialmente, pero algo se hizo. Y lo más importante tal vez fue que se conllevó a la vía electoral. Esa oposición que, como tú bien acabas de decir, es una oposición que aboga por las herramientas democráticas, por las herramientas de los demócratas para la lucha, como lo es el diálogo, la negociación política, los acuerdos y la vía electoral, no tiene esa fuerza que quisiéramos algunos. Eso es una realidad. Ahora, ¿cuál debe ser entonces, en función de esa situación real que estamos explanando, de esa oposición que ahora colma la palestra, cuál debe ser la posición, el rol que debe jugar en este momento y de cara a avanzar ese sector que ahora va a ser el protagonista, puesto que representa, queramos o no, nos representa a todos en la Asamblea Nacional. Sí, fíjate, yo creo que la oposición está obligada a algunas cosas. Tiene que aprender a pensar, a caminar y a mascar chicles al mismo tiempo, porque la realidad lo exige. Nosotros tenemos que descifrar primero qué es lo que creemos que necesita el gobierno de la oposición. Esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿ok? Porque constituye de alguna manera o sirve de fundamento al diálogo. Precisar qué es lo que creemos que necesita el gobierno y también qué es lo que nosotros podemos darle. Es decir, aquello que el gobierno necesita, ¿estamos en capacidad de darle? No lo sé. Fíjate, algunos sostienen que este sector de la oposición, el que participó en las elecciones, tiene la posibilidad de incidir en aquello de que tiene la posibilidad de hacer de alguna manera o de gestionar lo relacionado con la cesación de las sanciones.
Yo no estoy muy seguro de que eso sea así. Primero, porque este sector de la oposición ha hecho lo posible, por lo menos desde el punto de vista declarativo, por pedir que cesen esas sanciones. El gobierno de los Estados Unidos, que es el que las ha impuesto, no comparte en ese sentido la tesis de este sector, que coincide desde un punto de vista con la del gobierno. Para el gobierno de los Estados Unidos, hacer cesar las sanciones implica de alguna manera enfrentarse y dejar atrás y muy mal parado al sector que ha clamado porque ellas se impongan. Lo que quiero decir con eso es que nosotros como que no estamos en capacidad de lograr que esa cesación se produzca y en consecuencia no puede ser un ofrecimiento válido que el gobierno nos quite de las manos. Yo creo que la oposición tiene que hacer lo posible por fortalecer las organizaciones partidistas. Los partidos están desmantelados y se trata de una crisis que no tiene que ver con el presente. Se trata de una crisis que se remonta años más atrás del 98. Yo creo que tú recuerdas lo trágica que fue esa década. Yo creo que todos recordamos, ¿ok? ¿En qué pararon para el año 98, fecha de las elecciones, Acción Democrática y COPEI, que eran partidos de masa con un apoyo ciudadano brutal, desmantelados para entonces? Partidos que, por supuesto, Chávez terminó de desmantelar. Entonces, se requiere, para hacer retroceder al gobierno, uno, fortalecer las organizaciones partidistas. Dos, rescatar aquello de la necesidad de ejercer el voto por estimar que esa es la vía. Todos sabemos que la vía para derrotar a un régimen autoritario, o la única, perdón, no es aquella que tiene que ver con el ejercicio del voto. Un gobierno autoritario puede caer producto de un derrocamiento, de una insurrección. Eso es verdad y eso es innegable, pero la del voto es la vía más adecuada. Por sus efectos, porque no genera los efectos trágicos que cualquiera otra de las vías puede generar. Y porque genera la posibilidad de que esas fuerzas que se enfrentaron a futuro puedan convivir en paz. Los derrotados pudieran nuevamente retornar al poder. Cuando la derrota es por la vía electoral, aprenden de alguna manera, y eso lo enseña la historia, a hacer oposición. Eso no es lo que pasa cuando un régimen autoritario es derrotado por la vía de las armas. El conflicto se puede incrementar y de hecho se incrementa. Lo otro que tenemos que hacer es tratar de revincularnos con la gente. No hay conflicto social, mi estimado José Ríos Lugo, que dirijan los partidos. Es más, cuando los partidos han hecho intentos de dirigir algún conflicto social, han sido rechazados por los dirigentes que están a la cabeza de esos conflictos. Eso denota el deterioro de lo que es la institución partidista. Unidad, ese es otro de los requerimientos. Unidad en torno a una propuesta estratégica. No hay manera de que uno de los dos sectores de la oposición hoy enfrentados constituyan mayoría por sí solos. Ni este sector, el que ahora tomando eso de la unidad, Edith, la unidad es una especie de entelequia. Hay diferentes concepciones de lo que es la unidad. Para uno la unidad es una cosa, para otro la unidad es otra. Hay algunos que creen que la unidad es tomarnos todos de la mano, avanzar y jurarnos amor eterno. Algunos conciben la unidad como eso. Pero resulta que en política la unidad no es esa, ¿no? Ahora, ¿cómo
es evidente que, y el gobierno lo sabe muy bien y por eso jugó a dividir más a la oposición, divide y vencerás, y de una manera muy estratégica hacia el mal, muy eficiente para hacer el mal. El gobierno ha salido triunfador en eso, ha logrado dividir a la oposición en 1000 pedazos y la tiene de verdad bailando en un crucero, como dicen, ¿no? ¿Cómo lograr que sectores que no quieren saber nada del voto, que están aún hoy radicalizados, que aún ofrecen hoy la posibilidad de salidas fast track, cómo lograr que ese sector pueda coincidir con los sectores moderados que creen en las herramientas de los demócratas para hacer la lucha y lograr un cambio en Venezuela? Bueno, sí, comparto absolutamente todo lo que has dicho. Tenemos la misma visión, una visión similar sobre el asunto. Yo creo que los electores y creo que los sectores democráticos, los sectores ciudadanos democráticos y los sectores que hacen vida en los partidos tienen que empezar a presionar de alguna manera a quienes ejercen funciones y actividades y despliegan actividades como dirigentes. La ciudadanía tiene una responsabilidad en ese sentido. No creo que sea bueno para este país que instituciones que piden democracia, y me refiero a las instituciones partidistas, no la apliquen internamente. Y el clamor de la militancia tiene que comenzar a expresarse y a ejercer presión para que esas instituciones se democraticen. La democratización, para quienes creen que es necesario darle cabida a una nueva dirigencia, es crucial. Si no hay democracia interna en los partidos, muy posiblemente no habrá cambio alguno en su dirigencia. No hay esfuerzo que lo propicie. Y eso hay que hacerlo. Fíjate tú. En este momento yo creo que quienes participamos en el proceso electoral tenemos que delinear una política frente al retorno de algunas personas a la vía electoral. Eso ha generado alguna polémica a través de las redes. Y es una polémica desde un punto de vista razonable. En Venezuela no sabemos, y sobre todo las direcciones partidistas no saben, no conocen el significado de la palabra, del vocablo autocrítica. Nadie sabe de eso. Y para colmo de males nuestros, uno de los pocos sujetos que ha asumido una postura autocrítica de cara al país lo hizo un 4 de febrero, conociendo que el movimiento que dirigía había sido derrotado y generando de alguna manera ciertas expectativas en favor de aquellos que querían un cambio. Bueno, nosotros no sabemos lo que es la autocrítica. Nosotros somos capaces de cambiar de postura, ¿okay? Y asumiendo una postura diametralmente opuesta, habiendo cometido errores de gran magnitud, sin que la reflexión o la autocrítica estén presentes. Eso genera 3 problemas. 1, si no hay autocrítica, los cambios de postura pueden verse con desconfianza, razonablemente. Si no hay autocrítica, los cambios de postura generan mucha incertidumbre, porque tú no sabes a qué atenerte. Si no hay una reflexión pública, si no hay un reconocimiento público respecto a lo que son los errores y el fracaso, tiene que generar ese cambio de postura mucha desconfianza.
Y lo otro es que genera mucha molestia, pero una molestia terrible, porque parece una desfachatez. Claro, indignación. Es decir, no se trata de minucias, se trata de errores de una gran magnitud. Nosotros acabamos de regalarle la última institución. Pero que además fueron advertidos. ¿Perdón? Además fueron advertidos. Además. Bueno, le regalamos la última institución en la que podíamos ejercer alguna incidencia, se la regalamos a quienes todos los días sostenemos que forman parte de un régimen autoritario. Es un contrasentido. Es un contrasentido. Entonces, creo que ese sector de la oposición tiene que reflexionar, tiene que hacer un balance de lo que han sido sus posturas, a todas luces, en mi opinión, equivocadas, pero además tiene que hacerlo de cara al país, sin tapujos, autocriticándose. Y el otro sector, del que yo formo parte y del que formamos parte todos los que votamos, también tiene que hacer un ejercicio autocrítico. El país no nos favoreció con su voto. Y nosotros no podemos echarle la culpa al país. Nosotros tenemos que descifrar, que precisar, que determinar en qué hemos fallado. Porque hemos fallado. Nosotros ¿qué representatividad, mi estimado periodista, puede tener de cara al país frente a un electorado de un total de 20, casi 21 millones de electores? ¿Qué representatividad podemos tener nosotros? ¿Qué representatividad puede tener el régimen frente a unas elecciones como las que acaban de celebrarse? Ninguna. Bueno, esas son reflexiones que tenemos que hacer. Nuestro mensaje fue un mensaje que convenció al electorado, porque me imagino, hay gente que no le gusta que se hable de eso, pero me imagino que si tú eres y de eso tú sabes mucho más que yo, me imagino que si tú eres el emisor del mensaje, es porque estás persiguiendo de alguna manera que llegue a donde tiene que llegar. Y si no llega, algo tiene que estar pasando, algo debe haber pasado. Entonces, la autocrítica de los dos sectores y la necesidad de que abandonen esas posturas personales y grupales que le permitan dar paso en favor de la unidad. Aquí hay sectores, los sectores de la oposición, no solo que se atacan, sino que llegan a extremos de que ni siquiera entablan conversaciones de ningún tipo. Se tratan no como adversarios, sino como enemigos. Por Dios, nosotros necesitamos de quienes se abstuvieron. Y si quienes se abstuvieron pretenden arribar al poder, necesitan de aquellos que hemos estado claros en que es necesario transitar la vía electoral. No hay manera. Y hay que tomar algunas iniciativas al respecto. Pero nadie quiere dar el primer paso. Nadie. Ningún dirigente importante quiere dar el primer paso. Bueno, es tiempo que lo den. Que se cubran de gloria haciendo eso. Yo no sé si en otros países, yo no he tenido la oportunidad de vivir todavía en ningún otro país, pero en Venezuela los políticos son muy arrogantes, sufren de mucho ego. Hay muchas rencillas, viejas rencillas entre los dirigentes políticos que no se superan y continúan en el tiempo esas rencillas. Y eso hace, por supuesto, que la posibilidad de llegar a acuerdos entre factores que persiguen un mismo objetivo se hace distante. Eso que tú estás planteando, que es el deber ser, que es lo serio, que es lo responsable frente al país, que es dar la cara y decir, mira, nosotros nos equivocamos, lo intentamos, cualquier excusa que quieran dar. Pero eso es lo serio, de ambas partes, como tú dices, porque el sector, como bien has señalado, que participó, que promovió el voto electoral,
ese sector no ha logrado calar su mensaje, como tú bien lo explicabas, Eddie, no ha logrado calar, no ha logrado penetrar en la colectividad y ganársela. Y algo está pasando allí. No es menos cierto, ojo, no es menos cierto que la capacidad de hegemonía comunicacional con sus laboratorios en las redes sociales, con sus medios, que tiene el sector extremista de la oposición, es algo bien difícil de enfrentar. No es nada fácil ese aparato de laboratorio comunicacional que se encarga de señalar, de cuestionar, de insultar, de difamar a quienes no piensan como ellos y que utilizan las redes para apabullar a todo el que exprese una opinión y una postura diferente a la que ellos predican. No, eso es una realidad. Pero el sector que promueve el voto y la vía electoral debe hacer una revisión también de por qué no ha logrado su mensaje calar en la población. Ahora, estos sectores de la oposición, si bien el gobierno no cuenta, se acaba de caer la señal con nuestro apreciado amigo, el abogado, fiscal jubilado del Ministerio Público, Eddie Rosales, quien nos está dando su opinión, su punto de vista referente a esta situación país que estamos viviendo. Vamos a intentar nuevamente conectarnos con Eddie Rosales, quien es nuestro invitado de esta noche en este espacio. Está otra vez Eddie. Me fuiste fuiste por la derecha, Eddie. Ya creo fuiste que llegué. por la derecha. ¿Será que te hice una pregunta muy comprometedora? No, es que no escuché, lamentablemente. ¿Ok? Oí que bueno. Sí, para concretar, se ve distante que esos actores políticos le den la cara al país, reconozcan sus errores de ambos lados. Y pareciera entonces que esa dirigencia política sigue avanzando con los ojos cerrados, sin reflexionar, sin sentarse y planificar y armar una estrategia nueva. Los ahora disidentes del G4, que ahora están hablando de votar, no han hecho ese mea culpa ante el país. Entonces, pareciera que se sigue avanzando frente a la tormenta sin pararse un momento y decir, bueno, vamos a reposar, vamos a ver qué fue lo que hicimos mal, vamos a ahora armar una estrategia en conjunto, con unas tácticas adecuadas. Se ve eso distante. Con un agravante. El hecho de que haya habido rectificación, ¿okay?, sin AMCA, te permite de alguna manera aseverar o digamos presumir, sospechar, augurar, vislumbrar que a estas elecciones, a las que se avecinan, la oposición va a concurrir más dividida que nunca. ¿Por qué? Porque si los dos sectores están enfrentados, si la reflexión no ha comportado autocrítica alguna, si no ha habido un reconocimiento público de los errores, y en algunos casos me imagino que ni siquiera creen algunos que incurrieron en error, lo más lógico es creer que quienes retoman la vía electoral van a presentar sus candidaturas sin tomar en consideración absolutamente a más nadie. ¿Por qué? Porque van a anteponer sus aspiraciones propias, sus aspiraciones personales y sus aspiraciones grupales. Van a anteponerlas en lugar de anteponer la unidad. Entonces, ese panorama
no luce halagüeño, luce complicado, luce difícil, con una carga además sustancial sobre sus hombros. El hecho de que van a tener, aunque no se hayan autocriticado, van a tener que convencer a aquellos electores a los que desmotivaron de que ahora es necesario votar. En las mismas condiciones, con el mismo CNE, pero con menos fuerza. Porque ahora cómo se recoge el agua derramada en la tierra? Porque eso fue lo que hicieron. Ellos derramaron el agua de la abstención. Claro. Ahora, ¿cómo se recoge eso? ¿Tú sabes en qué he pensado esta tarde? Eso que que acabas de decir me hizo recordar en algo que estaba pensando. Ha sido muy difícil, de verdad, para todos nosotros ponernos de acuerdo en favor de la habilidad de derrotar al régimen. Pero sumamente difícil. No hemos podido hacerlo. Han pasado 20 años. Esta tarde me preguntaba cuán difícil no será construir el país que queremos. Si esto ha sido complicado, bueno, aquello lo será más, porque es que ni siquiera lo hemos diseñado. No hemos logrado precisar cuál es el país que queremos, qué tipo de instituciones queremos. Lo decimos genéricamente hablando, queremos instituciones democráticas, queremos un país que rebase el odio, pero practicamos de alguna manera y somos presas del odio. Por cierto, odio que yo creo en particular que no sembró, como sostienen algunos, Hugo Chávez. Yo creo que Chávez lo exacerbó, porque parece que algunos lo tenían a flor de piel y bastaba que pulsaran un botón para que él aflorara. Bueno, un país en medio de eso, un país que requiere de unidad en torno a su construcción y a su reconstrucción, no puede contar con dirigentes como los que tenemos. Tienen que ser dirigentes a la altura de los tiempos, a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que implica asumir un compromiso de esa naturaleza. Nosotros hemos tenido desde un punto de vista, bueno, para los que creen en karmas, parte de la tragedia tiene que ver con el hecho de que los dirigentes nuestros no tienen ni el talante ni la estatura en líneas generales, salvo honrosas excepciones, evidentemente. No tienen el talante y la estatura que tenían los dirigentes que lucharon en contra de la dictadura de Pérez Jiménez, ni tampoco la que tienen o la que tenían los dirigentes cuando se inició la democracia en nuestro país a partir de la década de los 60. No, esos partidos nacieron al fragor de la lucha de masas. ¿Cómo nació Primero Justicia? Y esto no lo digo desde el punto de vista peyorativo, ni despectivo, ni nada por el estilo. Estoy tratando de alguna manera de dilucidar algunas cosas. Impulsada por un programa en Radio Caracas Televisión, que tenía muchos seguidores y que dirigía Julio Borges. Esa es la génesis de Primero Justicia. No tiene que ver con luchas populares. Entonces, ese es un problema a resolver. Problema que tenemos encima. No se trata de la Acción Democrática, ni del Partido Comunista, ni de URD, ni del COPEI, de la dictadura y de la clandestinidad. Se trata de partidos que tienen un origen desvinculado totalmente de lo que es la lucha social. Es un karma. Las diferencias en el ámbito cultural, y tú las percibes cuando tú oyes discursos, voy a hacer una alusión personal inevitablemente. Cuando tú ves, lees y escuchas posturas como como las que asume un dirigente como Freddy Guevara, tú dices, ¿a cuántos años luz estamos de los dirigentes del pasado?
de los que construyeron la democracia. A muchos. Salieron de la universidad no a hacer política, Ríos Lugo. Salieron de la universidad a tirar piedras. Salieron de la universidad a equivocarse, a decirle a la gente que tenía que meterse por una vía en la que no estaba garantizado el éxito, en la que estaba garantizada la derrota. Además, con muchos muertos a cuestas. Ni un solo dejo de autocrítica. Murieron. Y el responsable es el gobierno, es el responsable primario, indudablemente. Pero la dirección que nos llevó a eso tiene una cuota de responsabilidad que más temprano que tarde tendrá que asumir. Fíjate, a mí me confesó algo que uno sospecha. Un amigo del G4, un dirigente político del G4, yo le hacía referencia a eso. Mire, chicos, pero es que no se trata de errorcitos. Fueron graves errores y conllevaron incluso a la muerte de 170 jóvenes en 2017. El señor me ha dicho, bueno, chicos, lo que pasa es que ese es un sacrificio que tuvimos que hacer para que el mundo nos viera. De esa manera me contestó una persona, que no digo su nombre porque soy una persona seria y no es, pues, no es la idea, pero la indignación, bueno, es terrible, porque es que ellos sabían, ni siquiera es que, bueno, nos equivocamos porque la estrategia que trazamos no fue la adecuada. No es tan simple como eso, porque es que ellos sabían que el resultado final de ese camino era el estrellarse. Ellos estaban conscientes de eso y estaban conscientes de todas las cosas colaterales que han dañado al pueblo en ese emprendimiento de atajos, de caminos de aventura. Estaban conscientes de por dónde nos estaban llevando. No fue una cosa de que se equivocaron, no, lo hicieron conscientemente, y eso es lo que enardece realmente más. No podemos entonces excusarlos con que eran unos niños que no sabían lo que estaban haciendo, unos muchachitos. No, eso no es así. Ellos estaban claros en que el camino que estaban siguiendo. Y bueno, pero se trata hoy de intentar, Edith, superar eso, ¿no? Que no es fácil pasar la página. No. Y más aún, y no es fácil no por una cuestión de arrogancia, sino porque tanto que se advirtió de que eso no era el camino, de que por allí no se iba a lograr nada, de que eso lo que nos traía era retraso, muerte, y todo lo que hemos visto, y no fuimos escuchados jamás. No. Pero se trata ahora de ver hacia adelante, ¿no? Con lo difícil que puede ser eso. Y en función de ese ver hacia adelante y de tratar en algún momento de salir de esto, vienen unos procesos electorales, como tú comentabas hace un momento. Y sabemos que si no se logran consensos entre los diferentes sectores de la oposición, por ejemplo, ¿cuáles son esos sectores? El sector de Capriles, el sector de ahora lo que llaman la disidencia del G4, los que no acompañaron a Guaidó en la continuidad administrativa, constitucional, que ellos llaman a esa disidencia, la disidencia del chavismo, y los sectores democráticos. Entonces se trata de buscar consensos para que no suceda lo que sucedió el 6, que a un partido que tenía un mismo objetivo, que creen en el proceso electoral como vía de salida, fueron divididos a ese proceso del 6, a pesar de compartir esas visiones muy similares. Se trata entonces ahora de que se pueda lograr esos consensos. ¿Es eso posible? ¿Tú ves alguna posibilidad remota de que eso pueda concretarse entre esos sectores?
en ese tipo de cosas, o para que esos consensos se produzcan, eso es como la unidad, se requiere aquello que en el pasado decía la gente que estaba vinculada a los movimientos de izquierda, incluso algunos que estaban vinculados a la lucha armada. Se requiere que hayan condiciones objetivas y subjetivas. Las condiciones objetivas en el país, por ejemplo, para que se produzca un cambio, bueno, yo no tengo duda que existen. Este es un país inmerso en una crisis que luce insoportable. Lo que parece que no hay es condiciones subjetivas. No hay voluntad política en favor de la posibilidad de unirse y de asumir retos como ese que tú estás señalando. Yo creo que las direcciones regionales de los partidos tienen, como decían antes, tienen que alargarse los pantalones. No hay nadie que pueda ser más conocedor, por lo menos, de lo que es la realidad regional, que aquellos, no hay dirigentes más conocedores de eso que quienes conforman las direcciones de esos partidos. Creo que hay que darle cabida no solo a los militantes de partidos y a los dirigentes de partidos. Creo que hay que extender de alguna manera el alcance de aquellos que queremos que sean diputados a los consejos legislativos y que sean gobernadores. Eso pudiera funcionar si se asume con voluntad política y se entienden algunas cosas, porque de lo contrario se avisora una derrota peor que la que nos propinaron el 6. Pero esa es una posibilidad. Hay que hacer algunos esfuerzos, que hay que redoblarlos ahora, porque hay que explicarle a la gente nuevamente. Me imagino que eso le corresponderá fundamentalmente a quienes renegaron del ejercicio del derecho al voto, porque es necesario votar, ¿no? Yo siempre hubiera preferido que Juan Pablo Guanipa hubiera sido el gobernador del estado Zulia y no aquel Omar Prieto a quien él le regaló la gobernación. Yo no tengo dudas de que la gestión de Lady Gómez es una gestión de corte democrático, cosa que no garantiza, por ejemplo, Freddy Bernal. Entonces, bueno, esa es la tarea, no hay otra. Tenemos que seguir insistiendo. Ahora, en este rompecabezas que conforma la dinámica política nacional, hay otro factor que es otra entelequia, y es la famosa sociedad civil, que yo todavía no logro entender en Venezuela qué es la sociedad civil. Yo no sé si la sociedad civil es lo que es lo que es esas reuniones que hacen entre virtuosos, Ugalde, Blanca Rosa Mármol. Esa es la sociedad civil, me pregunto yo, ¿no? O sea, ¿qué es la sociedad civil? Porque los ciudadanos no podemos seguir de alguna manera siendo convidados de piedra en esta situación que afecta a nuestras vidas, y debemos buscar la fórmula de incidir con mayor fuerza en los que toman decisiones políticas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo los ciudadanos pueden, de alguna manera, presionar, incidir para que esos políticos, esos dirigentes que toman decisiones, vayan por el buen camino, por el sendero de Dios? Bueno, mira, es una labor que le corresponde a algunas instituciones que hacen vida en el país. Los gremios. Los gremios tienen que empezar a generar política de cara a la realidad. El colegio de abogados, el colegio de periodistas, el colegio de médicos, etcétera, etcétera. Las comunidades tienen que empezar a organizarse y a exigir, porque de lo contrario no se van a producir cambios de ninguna naturaleza. Y las exigencias no pueden estar dirigidas exclusivamente hacia el gobierno.
también hay que hacerle exigencias a aquellos que pretenden sucederlo y que se han equivocado. 20 años manteniéndose en el ejercicio del poder, por supuesto, en el ejercicio abusivo del poder, y 20 años tratando infructuosamente de arribar a él. Algo está pasando. Entonces, hay instituciones dentro de la sociedad que tienen que comenzar a pronunciarse y hacer políticas. Y aún más, a empezar a ponerse de acuerdo en torno. Por eso decía al principio que la oposición tiene que empezar a aprender o a tratar de caminar, pensar y mascar chicles a la vez. Nosotros tenemos que empezar, ¿ok?, a diseñar el modelo de país que queremos. No nos vaya a agarrar, ¿ok?, el cambio de régimen, ¿ok?, mirando hacia el techo, sin saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que construir y hacia dónde debemos de ir. Hay algunas cosas a las que quería referirme, que denotan la existencia de algunos cambios, de algunas señales, pero extremadamente contradictorias aún. Fíjate, yo he seguido las declaraciones de López, que son interesantes. Ha habido un vuelco sustancial, pero no se ha hecho nada desde el punto de vista práctico que avale lo sostenido en esas declaraciones. López dijo: creo que hay que revisar algunos asuntos relacionados con las sanciones. Bueno, no ha habido ninguna iniciativa desplegada al respecto. López dijo: creo que el chavismo o algunos sectores del chavismo deben participar en un gobierno de transición. Epa, pero todos sabemos que eso solo es posible si primero se fomenta y se establece y se materializa el diálogo, porque no hay posibilidades de que aquellos a quienes queremos derrotar formen parte de un gobierno de transición si eso no es consecuencia natural del diálogo, de la negociación y de los acuerdos. Entonces, al momento en que dice que el chavismo puede tener participación en un gobierno de transición, desprecian el diálogo. Eso es inentendible. López ha dicho otras cosas interesantes que suponen también el empleo del diálogo como herramienta. López ha dicho, y a todos nos dejó atónitos, Nicolás Maduro pudiera ser candidato eventualmente en un proceso electoral. Bueno, y eso, ¿a cómo arribamos a eso? Despreciando el diálogo, despreciando la posibilidad de negociar. Eso no pudiera ser y no debería ser objeto de un acuerdo político. Pues bueno, ese es un signo. Además hay una cosa que es interesantísima y que luce interesante. Ambos, él y Gustavo Tarre, no fue que se equivocaron desde un punto de vista. No asumieron una equivocación. Ellos dijeron, y lo recuerdo expresamente, y lo dijo López expresamente, nunca estuvo planteada una intervención militar armada. Y si nunca estuvo planteada, pues no debieron generar ilusión entre muchos venezolanos. Eso no fue un equívoco, eso fue una mentira, digamos, que se materializó con toda insana intención y exprofeso, solo para mantener a los ciudadanos allí, a sabiendas de que no era posible y de que eso no estaba planteado. Sin embargo, esas declaraciones de alguna manera reflejan ciertos cambios, como lo refleja, aunque no la comparta en los términos en los que lo ha planteado. Yo creo que tú te has pronunciado ya sobre el asunto en repetidas oportunidades. Aquello que tiene que ver con unas declaraciones de Nick Evans,
hablando de la posibilidad de ir a un referéndum. Bueno, un referéndum es una expresión electoral. Usted cuando vota elige, pero cuando va a un referéndum no elige, pero emite una opinión, abrazando la vía electoral. Pues bueno, hasta hace poco tiempo, poco le faltó para llamar a la lucha armada, al Frente Amplio, negando toda posibilidad de transitar el camino electoral, creyendo que todavía estábamos en la década del 60. Es un equívoco. Ya veremos qué es lo que pasa. Pero eso es un cambio, y creo que precisamente el acercamiento entre uno y otro sector, hasta ahora enfrentado, tiene que tomar en consideración lo que se vislumbra son algunas coincidencias. Esa, la que tiene que ver con el tránsito y con la posibilidad de retomar la vía electoral. Me voy a permitir un momentico, Eddie, saludar a alguna de las personas que tú como que traiste tu barra, porque tienes por ahí, tienes unos cuantos saludos por ahí. Qué bueno. Traiste tu barra para... Qué bueno, qué bueno. Joseph Silva, F, por ahí también. Gamuxana también está por allí. David Beta, Elizabeth Valleta, que te saluda, mi respeto al doctor Eddie Rosales. Bueno, Mi saludo para todos. Ajá. Por allí hay varios, no los puedo saludar a todos porque son muchos. Les agradecemos que estén pendientes de esta conversación, de escuchar al doctor Eddie Rosales y de su visión del paquete en que estamos metidos aún hoy en Venezuela. Sí, Edith, efectivamente el panorama se ve, como lo dijiste desde el principio, muy complicado. Pero hay esas luces tenues, pero luces al fin. Va a depender entonces de la capacidad de resiliencia que tenga el sector de la dirigencia política de oposición para entender realmente el momento que vivimos, los sacrificios que haya que hacer, ponerse el pañuelo en la nariz para sentarse con el que no me gusta, ¿verdad? Y llegar a los acuerdos puntuales. Pero más allá de eso, fíjate, el gobierno, el ahora llamado chavimadurismo, ellos mal o bien tienen un proyecto de país, tienen un proyecto de país, que nosotros no comulgamos con ese proyecto de país porque lo consideramos que no es la vía, que no es democrático, que va en contra de los preceptos democráticos, es una cosa, pero lo tienen. Ahora de este lado, quizás ha faltado precisamente la construcción de un proyecto país, pero no la construcción de un proyecto país desde la UCAP, con, repito, Ugalde, Virtuoso, Blanca Rosa, que se encierren ahí y hagan esta quitarte el proyecto país. Ese proyecto país debería construirse desde las bases, desde las regiones, desde los municipios, con la participación de la gente, porque si la gente participa, lo siente suyo, siente que puso un granito de arena en la construcción de ese proyecto. Yo creo que eso hay que hacerlo. A algunas personas les asusta el escuchar estas cosas porque entonces piensan en el tiempo y dicen, pero entonces, ¿cuándo vamos a salir de esto? Imagínese usted, así me dijo la otra vez una señora, pero bueno, imagínate usted, si hay que hacer todo eso, ¿cuándo vamos nosotros a salir de esto? No, resulta que las otras vidas que le han vendido de fácil, vamos a salir de esto ya, llevamos 22 años en esas otras vías. Entonces, en algún momento tenemos que empezar de cero a hacer el trabajo bien hecho, que es lo que nos ha hecho en 22 años. Y yo creo que este es el momento dado para eso. Mira, por eso te hablaba de la necesidad de que algunas instituciones de la vida ciudadana
participen en la construcción del país. Empiecen a diseñar el país que quieren. Epa, nosotros los abogados tenemos que hablar de cuál es el poder judicial que queremos construir. Tenemos que hacerlo. Ustedes, los periodistas, tienen que hablar del país y particularmente tienen que hablar de cómo conciben en una democracia la posibilidad de expresarse, con limitaciones, con libertad, con ciertas restricciones, etcétera, etcétera. Es una ardua discusión. Nosotros tenemos que precisar, y sobre todo la gente vinculada a esa industria, cómo quieren que se construya la industria petrolera del futuro. ¿Cómo quieren los médicos, las enfermeras y el personal sanitario que funcione el servicio de salud en un país como el nuestro? Epa, eso lo queremos los eternos excluidos, porque todo el diseño ha estado en manos de las cúpulas, los gremios, en las pocas posibilidades, en las pocas oportunidades en las que han participado en estas discusiones y sobre todo a lo largo de estos 20 años no han sido escuchados, no han sido oídos. Mira, nosotros tenemos incluso que resolver, bueno, el asunto es tan complicado que nosotros tenemos que plantearnos cómo vamos a resolver problemas que hoy en día lucen irresolubles. Hace 20, 30 años atrás leía yo en el Nacional que el sistema de drenaje de aguas cloacales en Caracas estaba colapsado porque era el sistema que venía funcionando desde el año 36. Epa. Esas son las tareas que tenemos que acometer y esas tareas o en el desempeño, si queremos ser exitosos en el desempeño de esa tarea, no podemos excluir. Tenemos que sumar, no podemos restar. Porque los problemas son tan complejos y tan complicados que tienen y ameritan de la participación colectiva. El problema es la educación. ¿Qué modelo educativo queremos? Seguimos enseñando polinomios. ¿Tiene algún sentido eso? Hay otros países que consideran que eso no tiene ya sentido alguno. Bueno, yo de eso no sé. Yo puedo saber algo de la rama a la que estoy vinculado. Tengo alguna visión de cómo debe ser el Poder Judicial, cómo debe funcionar el Ministerio Público en un país como el nuestro y la defensa pública. Epa, pero eso no va a depender de mi visión. Eso va a depender del esfuerzo que hagamos en aras del diseño que queremos para construir un nuevo país. Tarea difícil, de paso. Tarea complicada. Mire, ya nos queda aquí como 1 o 2 minuticos. El tiempo se va volando y más cuando uno conversa con gente tan versada como tu persona, de la que uno aprende mucho. De paso aprovecho para darte las gracias porque, bueno, uno aprende con cada uno de tus tweets, de tus opiniones, el aprendizaje es mutuo. Mutuo, el aprendizaje es mutuo. Yo lo que hago es copiarme de ti y de profesor Álvaro Torres. No. Yo leo todo eso con avidez. Yo todo eso por cierto, con avidez. Por cierto, me gusta, aprovecho para aclarar, mi cuenta de tweet se llama José Ríos Lugo, es mi cuenta personal, no es una cuenta profesional. Yo en estas transmisiones que represento aquí al Reporte Global, no voy a decir las barbaridades que escribo en los tweets, porque aquí estoy haciendo un ejercicio profesional. Pero mi cuenta es una cuenta personal y por eso yo, bueno, soy travieso, por decirlo de alguna manera, en algunas cosas que me atrevo a escribir allí en esa cuenta. Entonces, eso es importante aclararlo para que la gente sepa cómo es. De hecho, en el Reporte Global, bueno, tenemos cabida para todos. Hay gente incluso que hemos intentado entrevistar y darle espacio, no han querido, pues. Pero ahí hay cabida
chavistas, chavimaduristas, opositores extremos, opositores no extremos. Ahí está abierto para todos de verdad. Eddie, para ya cerrar entonces y darle las gracias a cada una de las personas que nos han seguido, que te han seguido principalmente a ti, yo siempre lo digo, la gente sigue es al invitado, aquí lo importante es el invitado. Por eso yo dejo, a diferencia del señor Kiko Bautista, yo dejo que el invitado hable, no así el señor Bautista, que se coge el programa para el solo. Vaya un saludo a mi colega y querido amigo Kiko Bautista. Porque lo importante es lo que dicen ustedes los invitados, ¿no? Y es lo que la gente al final quiere escuchar. Un mensaje a la colectividad, un mensaje en este momento. Hemos hablado de cosas complicadas, hemos hablado de cosas duras, hemos hablado de realidades, y esas cosas a veces tienden a desmotivar o a entristecer la realidad, la dureza de la realidad. A muchos son muy sensibles ante eso y prefieren aquello de miénteme, no me digas la verdad, porque es muy fuerte. Un mensaje después de toda esta cosa fuerte que hemos hablado aquí. Algo a lo que yo he hecho referencia, que creo que puede servir de argumento en favor de la necesidad de votar. Hay gente que sostiene que en Venezuela se vota, pero no se elige. Yo he diferido de esa postura y he resuelto el conflicto de una manera muy particular. Nosotros hemos elegido, nosotros hemos ganado, nosotros hemos obtenido triunfos y victorias. La gente dice, epa, en Venezuela se vota, pero no se elige. Fíjese usted, un protector en el estado tal, ¿qué sentido tiene? Pues no, elegimos. Lo que no hemos sabido hacer hasta ahora, y es lo que tenemos que aprender a hacer, es defender esas victorias. Hacia allá es que tenemos que apuntar. A votar, elegir y defender las victorias y los triunfos obtenidos. Esperanza toda, porque existe la posibilidad. Y tenemos que comportarnos como tal. Tenemos que desplegar nuestras actividades siendo lo que efectivamente somos. No podemos seguir comportándonos cual si fuéramos minoría. Muchas gracias. Sumamente agradecido. Gracias a ti. Vamos a despedirnos como comenzamos, escuchando de fondo ahí ese tema inmortal de Hugo Blanco, como es Moliendo Café. No sé si se escucha ahí al fondo un poquito. Darte las gracias, Eddie, por tu participación de esta noche, y yo agregaría a lo que tú bien coherente has dicho, y como mensaje final, es que los ciudadanos tenemos que participar más, preocuparnos más por participar en estas diatribas de la política, en esta dinámica política, para exigir a los que toman decisiones que lo hagan bien. Y más aún, visto los errores que hemos incurrido. Amigos digitales, gracias por seguirnos esta noche. Gracias a la barra que trajo el señor Eddie Rosales para que lo saludaran, que le hicieran un abrazo cariñito. Lo bueno es que no le está pagando a ninguno, ¿verdad? No. Eso es espontáneo. Es natural. Igual que yo soy es natural. Es cariño sincero y verdadero. Así es. Buenas noches, amigos. Nos vemos el próximo miércoles.